Aquí se envasan, aquí se guardan y de aquí se van a Brasil. Es el logro de dos bodegas, una en la denominación de origen Rías Baixas y la otra en la de Valdeorras. Juntas se exportan a Brasil en una operación comercial que acaba de iniciarse y en la que podrían integrarse más denominaciones de origen. Demos un primeiro paso, pero non para cerrar portas a ninguén, sino ao contrario, para abrir a haber máis exportación. Brasil es un país emergente en muchos sentidos y en lo que respecta al vino no es una excepción. Hay interés por los caldos procedentes de todo el mundo y por parte de los productores gallegos hay interés en potenciar ese nuevo mercado. Aquí vese con outro prisma, é un mundo que quere aprender, un país que quere interesarse, hai un sector formacional e profesional, o sea, dende os estudos, no que se investiga todo, non? Entonces dominan unha cantidad de referencias moi ampla. Porque aunque aquí nos parezca que tenemos los mejores vinos del mundo, lo cierto es que esos mismos vinos están entrando en mercados en los que son auténticos desconocidos y en los que hay que hacerse un hueco. La calidad tiene recompensa, a veces en forma de tarjeta de presentación. A nivel individual temos lo que recoñecer, non? O sea, cando fas as cousas ben vas ganando fama en certos sitios, non? Conseguir en tempo récord xa cinco mencións Parker, 90 puntos como levamos feito, eso ábrenos moitísimas portas no exterior, sí. Viña Almirante aglutina a 80 cooperativistas, mientras que su socio en Valdeorras, Jesús Nazareno, reúne a medio millar. Para ambas, esta operación comercial con Brasil es garantía de supervivencia. Estamos ante un ciclo económico completamente novo e isto exixe un cambio de modelo, non esperar a restaurar o anterior. E non hai, o sea, os mercados internacionais acabarán sendo mercados naturales. Adaptarse al cambio o languidecer con el sistema que ha dejado de funcionar es la alternativa de muchas empresas que, como esta, apuestan por subirse al carro y conquistar nuevos mercados.